Voy. Ya está. Perdón, muchachos. Entonces, les comentaba que al final de la clase pasada ya veíamos esa definición de comercio internacional. Decíamos que el comercio internacional es un caso de comercio en general con modificaciones y complicaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones, muchachos? Que a pesar de que nosotros proponemos y siempre escuchen el discurso entre países de la apertura comercial y que el libre flujo de las mercancías entre los países genera crecimiento económico para los participantes, pues al fin y al cabo, muchachos, seguimos poniéndole topes al comercio internacional. Siempre buscamos proteger nuestros mercados nacionales. En la actualidad, muchachos, existen diferentes barreras, lo vamos a ver más adelante, su definición, cómo funcionan, pero ustedes que son licenciados en negocios internacionales saben que existen barreras arancelarias y barreras no arancelarias, y estas nos ayudan a nuestro mercado interno. Ustedes saben que un arancel, pues son impuestos al comercio, y las barreras no arancelarias, muchachos, son restricciones al comercio, pero por medio de políticas. Ajá. Les digo, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que tenemos barreras sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, de control de calidad, medioambientales, entre otras. Ajá. Entonces, esto es lo que se genera a partir del comercio internacional. Lo que sí es cierto, muchachos, es que tenemos como una relación amor-odio. Queremos al comercio internacional, queremos todos los beneficios que genera el comercio internacional y a la vez queremos como que evitar todos los contras del comercio internacional. A ver, ¿cuáles serían los pros del comercio internacional, muchachos? El tener mercancías que no producimos en nuestro país. El tener mercancías que no producimos, entonces déjenme ponerlo. Vamos a poner nuestros pros. Pros del comercio internacional. Tenemos la oferta de productos que no se producen en nuestro país, ajá. Una mayor oferta de productos. Se los voy a poner así, muchachos. ¿México produce pan? ¿En México se hace pan, muchachos, sí o no? Sí. Sí, pan de caja, ¿no? Y galletas y todo eso. Y si vamos expansión. a la expansión, si vamos a los, ¿cómo se llama? A los supermercados encontramos galletas que dicen Made in Estados Unidos, algunas ya vienen de Centroamérica, Sudamérica. Hay una mayor oferta de productos, ¿no? A eso es lo que vamos. Aquí me están mencionando expansión. ¿A qué se refiere con expansión, chaparrita? ¿Expansión de qué? Pues como expansión del producto o del servicio, o sea, como usted menciona, no nada más. Mercado? La Bimbo no nada más está aquí en México. Una expansión del mercado y también la expansión del mercado, ahora sí que conlleva, el crecimiento económico, lo que tú me estás diciendo, chaparrita, de un incremento del producto. Entre mayor comercio internacional llegan a tener los países, muchachos, pues obvio, si nuestro país es un país exportador, pues vendemos muchos productos y si vendemos muchos productos, pues por obvias razones nuestros ingresos van a ser mayores. En cambio, si somos un país importador, pues vamos a tener el argumento en contra, pues tenemos un déficit comercial, ¿no? Pero crecimiento económico cuando nuestro país es exportador. ¿Qué otro beneficio tiene el comercio internacional, muchachos? ¿Por qué queremos que exista comercio internacional? Ya hablamos que tenemos mercancías que no podemos tener. Ya hablamos que tenemos diversidad de productos, lo que dicen, una mayor oferta.
nuestros mercados se expanden, hay crecimiento económico. ¿Qué otra cosa o qué otro beneficio nos genera el comercio internacional, muchachos? Que ustedes consideren. A lo mejor podría ser mayor diversidad de clientes. Una mayor diversidad, sí, hijo. Aquí lo estaríamos poniendo en la expansión del mercado, así que tal cual es mayor diversidad de clientes y de productores, porque no solamente es de un lado, ¿no? Entonces, muchachos, vean todo esto. A grandes rasgos tenemos los pros del comercio internacional. Y nosotros esto lo podríamos llamar o generalizar como a estos pros los podemos llamar ganancias del comercio. ¿Qué son las llamadas ganancias del comercio, muchachos? Decía la clase al final. ¿Economía global? A ver, hija, no la entendí muy bien, nada más la entendí economía global. Para mover la economía de los Para países, entre otros. Sí. Para moverlos, sí, hija, tiene razón. Para mover, más que mover, ¿cómo diríamos? Para activar económico entre países. Ahí está. ¿Y qué vamos a tener todo esto, muchachos? A grandes rasgos, a estos pros los vamos a llamar ganancias del comercio. ¿Por qué se llaman ganancias del comercio, muchachos? Es decir, se obtiene casi siempre un beneficio mutuo. ¿Por qué les estoy poniendo casi siempre? ¿Qué pasa con el comercio internacional, muchachos? Entre nosotros y nuestros socios comerciales. El casi siempre se los voy a subrayar. ¿Por qué es casi siempre? Muchachos, nosotros le vendemos los mismos bienes en términos de valor agregado a Estados Unidos o les vendemos bienes cuyo valor agregado es menor. Acuérdense que el valor agregado es lo que nosotros, valga la redundancia, le agregamos a nuestro proceso de producción. ¿Un valor extra a nuestro Es producto? un valor extra, es exacto. Eso es el valor agregado. ¿Es como el una valor ganancia para el país que lo está? No, esa ganancia no es, bueno, sí y no, como que va implícita en la ganancia, pero no nos estamos yendo tanto por el beneficio económico. ¿A qué me refiero con esto de valor agregado? Muchachos, rápido, así como dicen, un Wikipediazo. ¿Cuáles son los productos que más exportamos nosotros como país? Aguacate. De manufactura. Aguacate, manufacturas, ¿qué otra cosa? Frutas, verduras. Frutas y verduras, maíz. Frijol no, porque es maíz, sí exportamos maíz. Yo me había quedado que ya éramos importador, pero no me crean. A ver, vamos a... Según yo Azúcar, tengo ¿no? entendido que televisiones también, ¿no? Televisiones. ¿Qué otra cosa? Tequila. Tequila. Ajá. A ver. Wikipedia dice que... aquí dice, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, perdón, de acuerdo al Gobierno de México, vamos a creerle, dice que al 24 de marzo de 2020... México es el principal país exportador del mundo de, bueno, borrachos, vamos a dejar lo que somos porque exportamos harta cerveza, tomate. Quiero entender que es tomate del color rojo, pero sabemos que se llama, ¿es tomate o jitomate, muchachos? Pues jitomate. Es jitomate, pero el mundo dice que es tomate. Creo que nosotros somos los únicos que le ponemos el ji, pero bueno. Aquí dice que vendemos
cerveza, tomate, chiles, pimientos, frutos rojos, aguacate, tequila, entre otros. Esos son los principales productos que exportamos, muchachos. La pregunta es, ¿esos productos que estamos exportando tienen un valor agregado importante o son productos básicos? No estoy diciendo que no sean importantes, no que no valgan, pero ¿cuál es el valor agregado, muchachos, de sembrar y cosechar aguacates comparado con producir un iPhone? ¿Qué es más barato o qué es más caro? ¿Qué tiene más valor agregado? ¿El iPhone o el jitomate? El iPhone. El jitomate. El iPhone. ¿Por qué? ¿A poco el iPhone lo compra en 25,000 pesos? ¿Por qué creen que tenga más valor agregado el iPhone que el jitomate, muchachos? Por lo que se utiliza para Porque producir. lleva un proceso de transformación. Porque lleva un proceso de transformación, por lo que implica cómo se va a producir. Por ahí me decían, todo lo que conlleva. No solamente es decir, voy a armar un iPhone. Para armar un iPhone, muchachos, ¿qué hay detrás antes de poder armar al iPhone? ¿Qué hubo detrás del iPhone? ¿Una qué? Una investigación, una idea, estudios de mercado, inversiones no de 5 pesos, muchachos, inversiones millonarias para hacer que el iPhone tenga recepción y que tenga Wi-Fi, ¿no? Porque tenemos Wi-Fi en el celular, que podamos tener internet usando nuestros datos, que podamos bajarle aplicaciones a nuestro teléfono celular, que, bueno, al iPhone, vamos a pensar que el iPhone, ¿qué otra cosa? Que puedo manejar paquetería. Los iPhone, yo hasta donde tengo entendido, sin ningún problema yo les puedo cargar paquetería, ¿no? Lo que es no sé si sea compatible, lo que es el Office, ¿no? Messenger, WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram, Snapchat, que creo que ya nadie lo utiliza, ¿qué otra cosa utilizan, chamacos? Ayúdenme. Candy Crush, bueno, ese lo juego yo. ¿Qué otra cosa? Mis sobrinos descargaron Call of Duty, entonces creo que ustedes también. ¿Qué otra cosa le meten al celular? Fortnite. Fortnite, sí, no sé, ¿sí se puede descargar Fortnite en el celular? Ese no sé, pero pues si no es ese, es otra cosa. Estaba viendo que luego juegan otra cosa que es parecido al Fortnite, pero no es Fortnite. Free Fire, ¿o cómo se llama? Free Fire. Esa cosa. Y yo los veo jugando, y yo decía que era mi hijo y mis sobrinos los que estaban, pero un día los vi jugando a mis alumnos y dije, ay, así se ven mis niños, todos bien tiernos, poniéndose de acuerdo para pasarse el código. Yo nada más los escuchaba, sube, baja, mata a fulano y mata a sutano. Y yo, qué bonitos mis niños de universidad, jugando, se ven bien bonitos, la verdad sí se ven bonitos, todavía se ven inocentes, ajá. Pero a lo que voy, muchachos, es toda una investigación. ¿A qué voy con este ejemplo tan tonto, muchachos? Hay una investigación, hay un desarrollo. Ahora, ya investigaste, ya desarrollaste, hay que buscar los materiales, qué tipo de materiales vamos a utilizar, de qué calidad van a ser esos materiales, a qué sector lo voy a dirigir, solamente lo voy a segmentar a valga la redundancia, a un segmento reducido de la población, voy a procurar que todos lo tengan, un largo etcétera. ¿Qué pasa con los aguacates, muchachos? ¿Cuál es nuestro proceso de producción de aguacates? Y no estoy diciendo que sean enchiladas, ni que sea fácil producir, ni sembrar, ni cosechar aguacates, pero el valor agregado que se genera en el proceso de producción de aguacates, ¿se puede comparar con el del celular que ahorita les puse, muchachos? No. No. Eso es lo que pasa, muchachos. Por eso aquí les puse subrayado el casi siempre. Hay un libro, muchachos, que se llama Economía Internacional de Paul Krugman.
Y en este libro de Paul Krugman hay un ejemplo que él pone cuando empieza a hablar del comercio internacional y pone a dos países, literalmente cito, pone a Estados Unidos y a Colombia. Y el ejemplo dice, piensa que se acerca el 14 de febrero en Estados Unidos. Para el 14 de febrero todavía en el hemisferio norte es invierno, mientras que en el hemisferio sur y exactamente en el Ecuador, pues allí siempre es verano, ¿no? Entonces se viene el 14 de febrero. Generalmente, ¿qué se regala el 14 de febrero, muchachos? Chocolate. Chocolates, rosas, Rosas. peluches. Chocolates, rosas, peluches, ajá, todo eso. Entonces, en este ejemplo que pone este autor, muchachos, dice, Estados Unidos, por el clima que está pasando, que es 14 de febrero y que todavía es invierno para ellos, ¿qué tan fácil es conseguir rosas? A pesar de que tengan invernaderos, muchachos, ¿cómo va a ser su producción de rosas? ¿Abundante o reducida? Reducida. Reducido. Va a ser reducida, por más que queramos hacer muchas rosas en los invernaderos, pues no se puede, necesitas pues climas favorables. ¿Qué pasaba con el país? En este caso ponían a Colombia. En Colombia, ¿ustedes cómo creen que sea la oferta de rosas y de flores para precisamente el 14 de febrero? ¿Que haya muchas o que haya poquitas? Muchas. Muchas. Entonces, en este ejemplo que pone este autor, muchachos, dice, mira, ¿sabes qué? Colombia tiene precisamente ese excedente que le hace falta a Estados Unidos, que Colombia le venda flores a Estados Unidos. Pero ¿qué va a obtener Colombia a cambio? Es que en Colombia, muchachos, desconozco, pero en este ejemplo lo pone así, en Colombia no tienen la tecnología ni mucho menos para producir ordenadores, es decir, computadoras, pero Estados Unidos sí. ¿Qué va a hacer? Pues que Colombia le va a vender flores a Estados Unidos y que Estados Unidos le va a vender computadoras a Colombia. Muchachos, ¿este intercambio generó un beneficio mutuo, sí o no? Sí. Sí generó un beneficio mutuo. Pregunta, ¿ese beneficio mutuo es equitativo o tiende a ser desigual? Desigual, ¿no? Es desigual. Ok, ¿quién está obteniendo más, Estados Unidos o Colombia? Estados Unidos. Colombia. Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, ¿por qué? Y luego me explican por qué Colombia. Quiero oír los dos argumentos. ¿Por qué Estados Unidos está recibiendo más que Colombia? Bueno, yo pienso que Estados Unidos recibe más que Colombia porque supongamos que Colombia le manda 1 tonelada de rosas y Estados Unidos no le va a mandar 100,000 computadoras, supongamos, y no le va a mandar menos. Ok. ¿Y quién va a ganar más? Es a lo que voy con lo del valor agregado. ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Sí, las flores llevan un proceso de producción, sí hay que mandarlas en cajas refrigeradas, sí se van a vender en Estados Unidos, pero ¿cuál es el valor agregado de un ramo de rosas? No tengo ni la más remota idea en cuanto ande un ramo de rosas, ¿no? Pero vamos a dejarla en 150 pesos, ¿no? Un poquito más de $5, más o menos 5 o 6 dólares aprox. En eso está costando un ramo de rosas. ¿Cuánto cuesta una computadora? Pues Una aparte como 11,000 pesos, ¿no? más o menos como 11,000 pesos, o sea, arribita de los $500. Sí, como $500. Como 400, $500, dependiendo de la computadora. ¿Quién tiene mayor valor agregado, muchachos? ¿La computadora o las rosas? La computadora. La computadora.
Y aquí, muchachos, ese es el argumento y vienen los argumentos en contra del comercio internacional. ¿Por qué, muchachos? Porque en este pedacito, en este ejemplo que pone este autor, dice exactamente lo que ustedes me están mencionando, muchachos. Dice, mira, si hay un beneficio para Estados Unidos y para Colombia porque ambos están obteniendo aquel bien que no pueden producir. Perfecto, hay un ganar-ganar. El problema es que Colombia está vendiendo flores y Estados Unidos le está vendiendo computadoras. Por lo tanto, las computadoras tienen un mayor valor agregado y obvio, pues va a mandar una menor cantidad, como decía su compañero. Colombia vende una tonelada de flores y no le van a mandar 100,000 computadoras, a lo mejor le mandan 300 o 200, qué sé yo, ¿no? Para equiparar el valor. En segundo lugar, muchachos, ¿qué pasa generalmente cuando los países empezamos a comprar tecnología de otros países? ¿Creamos nuestra propia tecnología o nos volvemos dependientes tecnológicos? Nos volvemos dependientes, maestra. Nos volvemos dependientes tecnológicos. Aquí depende del país y depende de cómo pensemos. Pero generalmente para el caso latinoamericano, muchachos, nos hemos vuelto dependientes tecnológicos. No digo que al 100%, no estoy diciendo que no innovemos, que no busquemos crear, pero en su gran mayoría, muchachos, somos dependientes tecnológicos. Entonces, ¿quién estaría ganando más? ¿Estados Unidos o Colombia? Con estas observaciones. Estados Unidos. Ya, no es que Estados Unidos. Estados Unidos y Colombia, que se supone estaría obteniendo un beneficio mayor porque se está haciendo de tecnología, resulta que estás perdiendo más de lo que estás ganando porque te vuelves dependiente tecnológico. Entonces, al volverte dependiente tecnológico, si tú quieres producir cosas nuevas, forzosamente le tienes que comprar a los de Estados Unidos, o como tú no tienes al personal capacitado para darle mantenimiento a la tecnología que adquiriste, pues acabas recurriendo a técnicos que vienen de otros países y te los traes a tu país y obvio no les vas a pagar 5 pesos, les acabas pagando salarios mucho más altos y etc, etc. Eso, muchachos, genera los llamados argumentos en contra del comercio internacional, ¿sale? Entonces ahora vamos a tener nuestros contras o nuestros argumentos en contra del comercio internacional. ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Sí, Miss, puedes subirlo. ¿Sí lo puedo subir? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Estoy pensando en qué vamos a hacer ahora que regresemos. Yo creo que me voy a agarrar a tomarle fotos al pizarrón y los voy a convertir en PDF y se las voy a subir, aunque no grabe la clase. ¿Ustedes cómo ven? Ay, sí, Miss, porfis. Sí, ¿no? Ahí sí, me pongo a tomar fotos del pizarrón y las subimos. Aunque mi letra esté fea, ¿eh? Ahí me perdonan. Estoy pensando en cómo apoyarlos porque yo sé que es difícil pasar de estar en línea a presencial, como al principio les pasó de presencial a línea y también fue un caos. Ahora hay que volvernos a acostumbrar a la inversa. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Los argumentos en contra del comercio internacional, ¿cuáles son? Bueno, lo que les mencionaba y el primerito que mencionamos ahorita es la dependencia de los países menos industrializados o desarrollados respecto a los países desarrollados o industrializados, muchachos. Nosotros empezamos a depender más de aquellos países que son avanzados y nosotros nos volvemos dependientes de ellos. Perdón, muchachos. ¿Qué otro argumento creen que haya en contra del comercio internacional, muchachos? Lo que comentaba del valor agregado.
el valor agregado. Ajá. Que hay ciertas cosas que tienen como menor valor agregado, entonces otras. pues, no es una ganancia como equitativa. Ok, menor valor agregado en los productos exportados que genera ganancias no equitativas. Uh-huh. Ok, muchachos, ahí les va otro argumento en contra y a ver, sí, hijo, dígame. A ver, primero la mi niño. exposición de mercados, la exposición de mercados. ¿Cómo que locales. cómo le Ajá, o sea, sectores, perdón. Es que no O le sea, escuché bien. desprotegemos los sectores. Por ejemplo, la agricultura ya también importamos cosas. En este caso, hace rato se mencionaba que el maíz, Ajá. ahora ya importamos maíz. A eso me refería, a la desprotección de los sectores que son autosuficientes dentro del país. Ah, ya le entendí, hijo. Sí, eso se llama destrucción de las cadenas productivas nacionales. Ajá. Lo que está mencionando su compañero no es que ahora sí que no se escucha bien su audio, hijo. Perdón que le pida que me repita las cosas. ¿Qué pasa con ese argumento? Y es muy importante, muchachos, la destrucción de las cadenas productivas nacionales. Una cadena productiva, ustedes a lo mejor en alguna materia lo han escuchado, ¿no? ¿De qué sectores va a depender la producción de automóviles? Lo estoy poniendo de una manera muy escueta y dices, pues depende de la industria del acero porque necesitamos metal. Necesitamos del sector textil porque los asientos y las vestiduras del automóvil llevan tela o llevan piel, ¿no? Necesitamos del sector tecnológico porque entonces ya el auto piensa casi por sí solo, ¿no? Ya no sé si les ha tocado ver que los automóviles ya no utilizan una llave tal cual que ingresa a hacer en el switch, sino que ahora el switch es un botón, ¿no? Ya es una llave de contacto, como dicen, o de proximidad. ¿Qué otra cosa? Dependemos del sector eléctrico, del metal mecánico y nos vamos a un montón de cosas, muchachos. Cuando toda la producción se hace dentro de nuestro país, pues existe una cadena productiva. Pero cuando nos abrimos al comercio internacional, y bien lo decían, es un argumento a favor y también es un argumento en contra. Podemos obtener otros proveedores y resulta que el proveedor que viene de China genera mejores vestiduras que las que se hacen en territorio nacional. Muchachos, ustedes son los productores de los automóviles. ¿A quién le van a comprar las vestiduras para los automóviles que están fabricando? ¿A los mexicanos o a los chinos? El producto chino es más barato y es de mejor calidad comparado con el mexicano. ¿Ustedes a quién le comprarían? A lo mejor Pues por la chino. cuestión. China. Pues a lo mejor al chino, ¿no? Dicen, si está barato, si es de mejor calidad y tengo un acuerdo comercial, le compro al chino. Sí, ¿qué va a pasar en este caso? Que ese pedacito de mi cadena productiva que estaba ligado al sector textil, pues si todos o la gran mayoría de los productores nacionales migran a comprarle al sector chino, muchachos, vamos a destruir a la producción nacional de textiles enfocada a la producción de vestiduras para automóviles. Suena nombre kilométrico, pero créanme que las clasificaciones del INEGI así vienen. Entonces, ya pasamos a molar un pedacito de la cadena productiva. Tiene toda la razón su compañero. Encuentras mejores productos, sí, muchachos, pero a la vez también destruyes cadenas productivas si tú como país no eres capaz de competir contra esas empresas internacionales. Aquí, muchachos, era lo que les comentaba al final de la clase pasada o a mediados de la clase pasada. Cuando en México se estableció el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no es que el gobierno estuviera pensando en que nuestra industria iba a ser ineficiente, que iba a ser chafa, de mala calidad. La idea de ese modelo, muchachos, implicaba que nosotros como país
y la industria en general se desarrollara, que en México dijera, ok, vamos a hacer nuestros refrigeradores y que en el momento en que se abrieran las fronteras, muchachos, nosotros ya íbamos a tener una industria consolidada, fuerte, competitiva, que dijera, ok, sí, vienen refrigeradores de Estados Unidos, vienen refrigeradores de Gran Bretaña, vienen refrigeradores de China, vienen refrigeradores de todas las partes del mundo. Y el hecho de que llegaran a nuestro mercado no iba a implicar que desaparecieran los refrigeradores mexicanos, sino que íbamos a estar en condiciones de poder competir contra esos productos. El problema, muchachos, es que no sé si tenga que ver con nuestra idiosincrasia como país, por cómo pensamos, y sí se escucha feo, por cómo somos como sociedad, muchachos, en todos los niveles, que qué pasó, que cuando se estableció este modelo, pues se protegió a la industria nacional y no tenían competencia. Si ustedes no tienen competencia, muchachos, ¿ustedes van a mejorar y van a innovar sus procesos de producción? ¿O qué creen que hicieron los empresarios mexicanos? ¿Innovaron o se durmieron en sus laureles y empezaron a hacer porquerías? ¿Ustedes qué creen que nos pasó? Entraron como en su zona de confort. Entraron como en su zona de confort. Es correcto, Chaparrita. Y cuando el gobierno ya no pudo implementar todas las barreras y todos los obstáculos, porque no es que haya dejado de existir el comercio, muchachos, sino que se le ponían muchos peros, cuando el gobierno ya no pudo proteger al mercado nacional y se abrieron las fronteras, por eso les decía que nuestro proceso de apertura económica fue un proceso agresivo, no planeado, y yo siempre lo he dicho que fue violento. ¿Qué creen que le pasó a la industria mexicana? ¿Pudo competir o desapareció? ¿Ustedes qué creen que nos pasó? Si no innovamos, si nos dormimos en nuestras laureles, entramos en la zona de confort, como dijo su compañera, ¿qué creen que nos pasó cuando llegaron productos buenos, bonitos y baratos? Pues desaparecieron los que estaban acá ya. Exacto. Eso fue lo que nos pasó, muchachos. Por eso están esos argumentos a favor y esos argumentos en contra. ¿A todos les pasó lo mismo? No. Por decir Japón, China, Estados Unidos, el bloque occidental, porque recuerden que todavía estaba la guerra, el bloque soviético, muchachos, fueron países que implementaron este mismo modelo. El propio Estados Unidos, muchachos, implementó este modelo de industrialización, pero precisamente no cayeron en su zona de confort, a diferencia de muchos países, pues como antes se le llamaba el tercer mundo, muchachos, como toda Latinoamérica, los países africanos, algunos países europeos, España estaba en esos, Portugal, Irlanda, y así nos podemos ir, ¿no? Eso es lo que nos pasó, muchachos. ¿Por qué? No tenemos una explicación al 100, no podemos decir, es que porque somos latinos y no somos flojos, no. Tiene que ver con forma de pensar de los empresarios, con costumbres. Es un escenario muy, muy complejo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra aportación? ¿Otra cosa que creen que hace un argumento en contra del comercio internacional? Bueno, yo pienso en la transportación, que es tardada o a veces es hasta riesgosa, ¿no? Ok, los riesgos del transporte también entra, sí, hijo, pero vivan los seguros. Los riesgos de transportación. Yo también pensaba, Miss, por ejemplo, en la documentación, o sea, por ejemplo, en aduanas y todo eso, que sí es un trámite, pues, muy específico, ¿no? O sea, que si te equivocas, pues te pegan para atrás. Siento que también eso podría ser. También un argumento en contra del comercio internacional, que todo ese aparato burocrático, por llamarlo así, también entorpece hace difícil o dificulta el comercio internacional. Exacto.
¿Ok? Entonces vamos a ponerlo como, ¿ok? El exceso de trámites. Para mover los productos entre fronteras. Profe. Y mande, Chaparrita. Ay, perdón. Bueno, es que yo creo que el exceso de trámites son sobre todo para evitar que se transporten cosas que son ilegales. Por ejemplo, en los contenedores que mandan por barcos, se suelen transportar personas para trata de personas. Entonces yo creo que bueno, no sé si también sea como uno de los argumentos en contra, pero No, yo creo que por ¿sabe eso. qué? Es que este de aquí entraría como a favor y en contra. Ahora sí que es tiene dos puntos de vista, Chaparra. A favor, porque una mejor inspección y un mayor número de trámites, pues implicaría que los productos cumplen con mayores estándares de calidad, pero a la vez, pues entorpece todo el movimiento de las mercancías, entonces empieza a ser menor, ¿no? Entonces sí tiene razón, hija, un exceso de trámites se supone que es para supervisar, ¿no? Pero también implica que se pierde mucho tiempo. Aquí les voy a poner otro argumento en contra del comercio internacional, muchachos, y este es mucho más aplicado a la realidad del que los que estamos mencionando. ¿Qué fue? Cuando empezaron las negociaciones de UMSCA, muchachos, o TIMEC, como ustedes lo quieran llamar, hubo un argumento muy fuerte por parte de Estados Unidos y de Canadá en contra de México. ¿Ustedes recuerdan cuál era ese argumento en contra de México, muchachos, cuando se estaba renegociando el extinto TLCAN, hoy llamado TIMEC o UMSCA, por sus siglas en inglés? ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Yo sé que todavía no estaban en la carrera, pero no sé si recuerdan haber escuchado algo, que era un relajo, porque por eso no se podía consolidar el acuerdo. Ay, no, bueno, al menos yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, este es uno de los argumentos en contra generalmente de todos los mercados latinoamericanos y de aquellos países que ofrecen mucha mano de obra. Un argumento en contra del comercio internacional, muchachos, es la pauperización, si se conoce, pauperización de los salarios y la explotación. ¿Qué pasa, muchachos? En México hay muchas o hay poquitas empresas transnacionales. Muchas. Muchas. ¿Por qué se vienen las empresas transnacionales a México? Porque vienen a enriquecer. Porque la mano de obra es más barata. Porque se vienen a enriquecer. ¿Y por qué se vienen a enriquecer? Porque pues, nuestra mano de obra es más barata. Entonces, ¿eso es justo? Se los voy a poner así. Cambiémonos los zapatos. Nosotros no somos mexicanos, somos canadienses, para no pensar que somos gringos. Somos canadienses. Y ustedes son trabajadores de Canadá. Y trabajan, ni siquiera me voy a ir a empresas o a sectores súper complejos, muchachos. Ustedes son obreros que se dedican a fabricar lápices y a ustedes por hora de trabajo yo les voy a pagar $5 canadienses. Déjenme ver en cuánto está el salario en Canadá. El salario por hora en Canadá. El salario por hora en Canadá, vamos a dejarlo que aquí dice que es en $15. Lo estoy sacando nada más del primer dato que me sacó Google, muchachos, pero aquí dice que la mayoría reportan $15 por hora. ¿El dólar canadiense en cuánto está? Dólar canadiense. Tipo de cambio. Dólar. 15.47, ¿no, maestra?
No sé. Usted dígame, ¿cuánto está? Sí, 15.47. Sí. Ah, sí, ahí está, 15.47. Ustedes fueron más rápidos que yo. Entonces, déjenme busco mi calculadora, que yo sé que en algún lugar de mi cuarto, si ustedes vieran mi escritorio, me regañarían ustedes a mí. Tengo un montón de cosas aquí aventadas que solo sabrá Dios cómo las encuentro. Sé que en algún lugar tengo una calculadora, ya la encontré. Entonces, quedamos $15 por 15.47 la hora. Son como 232, 33. 232 pesos le pagan en una hora a un obrero canadiense. Eso es lo que nosotros estamos ganando. Nosotros somos obreros canadienses y ganamos 232 pesos mexicanos en una hora. ¿Cuánto vale una hora? Ojo, una hora de trabajo en México. Quedamos la clase pasada que el salario mínimo era de 172 pesos con 47 centavos. Eso es una jornada de 8 horas. Entonces, si divido 172 pesos entre 8, nos da a 21 pesos con 55 centavos. Si lo divido entre 15.47, que es el tipo de cambio, muchachos, resulta que en dólares americanos a nosotros nos están, en dólares canadienses a nosotros nos estarían pagando $1 con, vamos a cerrarlo en $1.40. A nosotros nos pagarían $1.40 la hora de trabajo. Cámbiense los zapatos, son empresarios. ¿En dónde producen? ¿En Canadá o en México? Allá pagan 15 y aquí $1.40 por hora. Allá $15 por hora. ¿Dónde producirían sus bienes, muchachos? Pues acá. Exacto. Bueno, ese argumento, muchachos, cuando se dio las renegociaciones del extinto Telecan, Oitimec, OMSCA, ese fue un argumento para renegociar ese acuerdo, muchachos. Y hay cláusulas que pues no he visto que se cumplan, pero se supone, muchachos, que conforme vayan pasando los años debe haber una regulación entre los salarios de los sectores, sobre todo de los sectores exportadores, y nivelarse con los salarios de los sectores vecinos. O sea, que si en Estados Unidos pagan en $10 la hora de trabajo en el sector automotriz, el salario de los obreros mexicanos dedicados al sector automotriz se tiene que nivelar. Pregunta, muchachos, si ya les sale lo mismo producir coches en México, en Canadá y en Estados Unidos, ¿en dónde armarían ustedes sus coches? ¿Ya les cuesta lo mismo producirlos en México o producirlos en Estados Unidos o en Canadá? Porque a todos les estamos pagando lo mismo. ¿En dónde los harían ustedes? Pues en el país propio, ¿no? Por así te evitas el transporte y todo eso. Exacto, chaparrita. Ese es un argumento en contra del comercio internacional. En el caso de nuestros países, muchachos, y esto es cierto, México y todo Latinoamérica tenemos la costumbre de castigar los salarios. ¿Por qué castigamos los salarios? Porque es nuestra manera de competir. ¿Por qué competimos con mano de obra barata? ¿Tenemos tecnología, muchachos? Seamos sinceros, ¿tenemos tecnología? No, No. ¿Tenemos buenas cadenas de suministros? no. No. Entonces nuestra manera de competir es, ok, no tengo buenas cadenas de suministros, no tengo tecnología, nuestra mano de obra es altamente capacitada en términos generales. No. No, tampoco. Tampoco. Entonces dices, ¿cómo compito? ¿Cómo compito? Mira, entonces yo compro las 3 veces, bueno, bonito y barato, vente para acá. ¿Sabes también cómo te voy a competir? Te voy a bajar a ti los impuestos. Si ustedes comparan los impuestos que paga Walmart y los impuestos que paga Soriana, muchachos, Walmart paga menos impuestos que Soriana.
¿Por qué? Porque hay una política en México que para atraer capitales de otros países que nos generen fuentes de empleo, les ofreces ventajas en términos fiscales. Entonces pagan más los mexicanos que los extranjeros impuestos. Por eso Soriana y todas las cadenas que son nacionales son más caros. O sea, no es que Soriana quiera dar caro, es que Soriana tiene que pagar más impuestos comparado con Walmart. ¿Sí se sabían esa? No. No, ahí está, la parte fea. Muchachos, les voy a dar una recomendación. Yo sé que no les gusta leer, ya lo sé. Y que no van a estar gastando en el periódico porque tampoco es, ya no, a mí tampoco me gusta matar árboles, aunque consumimos harta luz y todo lo demás. Pero una recomendación, chicos, para que se vayan empapando de esto y vayan conociendo tanto el entorno nacional como el entorno internacional, no solamente en términos de políticas, por lo que ven en las noticias cuando las lleguen a ver, es que lean periódicos especializados. Lean El Financiero, lean la versión en línea, lean qué está pasando con las empresas transnacionales, lean qué está pasando con las negociaciones, y esto, muchachos, les empieza a abrir el panorama de análisis. Si ustedes no leen, muchachos, si ustedes no conocen, pues su espectro de análisis va a ser un espectro pues súper chiquito, bien acotado. Entre más lean, muchachos, entre más conozcan, su espectro de análisis va a ser mucho más amplio y van a poder realizar análisis mucho más complejos. Yo sé que ahorita están en sus primeros cuatris, van en cuarto, quinto, en sexto, como sea, pero están a la mitad o a 3/4 de la carrera. Apenas dejaron, creo que el tronco común, algunos. Entonces, muchachos, es buen momento para que ustedes vean. Yo sé que les da flojera leer, pero traten de leer. ¿Les encanta estar en el teléfono leyendo el WhatsApp? Pues piensen así, que el teléfono es el periódico es WhatsApp y están leyendo chismes. ¿Sí? Eso les ayuda mucho, muchachos. Y sobre todo por la terminología internacional y para que conozcan los acuerdos. Ahora, otro de los argumentos en contra del comercio internacional viene con la explotación, que dicen precisamente a los países pobres les pagas menos y los haces trabajar más. Estos argumentos, muchachos, no todos son ciertos, sobre todo este último, y les voy a decir por qué. ¿Cuesta lo mismo vivir en México que en Canadá? No. No. Entonces, ¿por qué tenemos que ganar lo mismo? ¿En dónde creen que sea más caro vivir, aquí o en Canadá? En Canadá. En Canadá. Entonces, ¿por qué quieres que los canadienses ganen lo mismo que tú ganas? No estoy diciendo que estamos en el cielo, muchachos, solamente estoy quitando muchas cosas de la realidad, pero ese es uno de los argumentos y se los voy a poner así. Nosotros como país nos quejábamos de China. Cuando China entró agresivamente al mercado de las manufacturas, muchachos, México decía, es que en China pagan bien poquito. No recuerdo en cuánto estaban los salarios, pero háganse de cuenta que lo que ganaba un mexicano servía para pagarle como a 10 obreros chinos. O sea, lo que le pagabas a un mexicano servía para pagarle a 10 chinos. Entonces el argumento de México era, no, no manches, así como voy a competir. Pero también se nos olvidaba, muchachos, que la calidad, los precios, la canasta de consumo que tienen los chinos es completamente diferente a la que tenemos nosotros y por obvias razones no tenemos por qué ganar lo mismo. ¿Sí queda claro? ¿Dudas respecto a esto, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Duda, queja, sugerencia, reclamación? ¿Vamos bien? ¿Están despiertos? ¿Ya los aburrí? Sí, bueno, al menos yo sí le entendí. Sí, yo dije, sí estoy aburrida. Ya le decir, ay, qué fea es. No, Miss. No es cierto, si no les digo tonterías, no los hago reír y
Entonces, se duermen, de por sí se duermen con este calor que está haciendo. Tomen mucha agua para que no Me se empecé me... a salir, vamos bien, maestra. Luego se me van a deshidratar. Ok, ya, bueno, vean el lado positivo de regresar, ya se van a poder ir al Julius. ¿Conocen el Julius? Ay, no. Sí. Ah, yo dije, uno, dicen, ay no, luego no los van a sacar de allí. Pero bueno, muchachos, vamos a continuar. Entonces, es importante, les decía, conocer los argumentos a favor y conocer los argumentos en contra, porque hasta la fecha, muchachos, estos argumentos son válidos, ¿no? Lo que les decía, este último punto fue esencial para las renegociaciones del UMSCA. Yo me voy por sus siglas en inglés, porque si ustedes traducen UMSCA, es Acuerdo de Comercio México, Estados Unidos, Canadá. ¿Estamos de acuerdo? México lo tiene como TEMEC, que es Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Muchachos, ustedes que ya son licenciados o cuasi licenciados en negocios internacionales, ¿es lo mismo un acuerdo a un tratado comercial? No. 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 Entonces, muchachos, para Estados Unidos tiene muchas rayitas menos este acuerdo y México le está dando el nivel de tratado comercial. Es más, ni siquiera tiene las siglas de Tratado de Libre Comercio, cosa que sí tenía el TLCAN. Sí nos dieron en la torre bien feo con esa renegociación. ¿Que era necesario? Claro que era necesario, pero no es lo mismo. Es más, el TLCAN no es lo mismo que el TIMEC. Es más, en inglés el TIMEC era, fíjense, bueno, perdona la pésima pronunciación, yo no sé pronunciar inglés. Decía en inglés North American Free Trade Agreement, perdón, la pronunciación, que era Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si nosotros ponemos el UMSCA, que son sus siglas en inglés, el UMSCA significa, para sustituirlos y bla, 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 bla. Se le conoce como TLCAN versión 2.0, si esa es versión de TLK. Es una versión del TLCAN, no es cierto. Aquí está. Nada más dice United States, México and Canada Agreement. Acuerdo, Estados Unidos, México, Canadá. ¿Sale? Aguas con eso. Ustedes tienen que estarme leyendo todo eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien, muchachos? ¿Puedo cambiar el pizarrón? ¿Algo? ¿Sí? Ok. Las primeras 2 semanas, no, la primera semana, muchachos, es muy teórica. Sí tiende a ser un poquito pesada estas clases, pero a partir de la segunda semana, la segunda clase de la segunda semana, ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Procuro darles más ejercicios que teoría, porque también es un poco pesado estar viendo teoría, se aburren de estarme escuchando, de estar copiando el pizarrón. Entonces, procuro hacer más práctica que teórica la clase. Y de una vez, otra vez, muchachos, si tienen alguna duda cuando veamos los ejercicios, pregunten, si no les voy a pegar. O peor, los voy a acusar con sus papás y voy a pedir permiso para pegarles. Y luego escucho a sus papás que gritan, sí, péguele, maestra, yo le doy permiso. Cuando están sus papás en línea. Así me tocó una de sus compañeras, el cuatri. Cuando empezamos en línea les dije, le voy a pegar, es más, la voy a acusar con su mamá y le voy a decir que me deje pegarle. Y nada más se escuchó a la señora gritarle,
Sí, maestra, péguele, yo le doy permiso. Y su compañera, ya cállate, mamá. Sí, balconeándolos todo. Ok, ¿qué vamos a ver? Además de lo que vimos en un inicio de la clase, muchachos, vamos a ver qué es el mercantilismo. El mercantilismo, muchachos, no es, ojo, no es una corriente, no es una teoría económica, porque esta es antes de que se considere a la economía como ciencia. Lo que es cierto, muchachos, se le conoce como una preteoría o un planteamiento, sobre el comercio internacional en términos generales y sobre todo por cómo se aplicó en Inglaterra. Esto es bien importante, muchachos. El mercantilismo inglés no fue lo mismo que el mercantilismo francés, mucho menos que el mercantilismo español, ni el que tiene que ver con las 13 colonias que estaba ahora sí que de este lado en América, y mucho menos con las coronas o con las colonias de los imperios. ¿Qué es el mercantilismo, muchachos? A grosso modo, esta precorriente de pensamiento lo que hace es hablar de la importancia del comercio internacional. Una de las aportaciones en términos generales es que habla del comercio internacional. ¿Y qué pasa con el comercio internacional? ¿Se acuerdan que la primera clase que les dije que Donald Trump parecía que había leído historia económica, pero historia económica muy viejita? No sé si se acuerdan de ese comentario. Sí. ¿Sí? ¿Por qué les hacía ese comentario, muchachos? Porque el mercantilismo les decía, es una corriente que surgió en los siglos XVI y XVIII, o sea, hace mucho tiempo atrás. Y uno de los principales argumentos del mercantilismo es favorecer el comercio internacional. Pero ¿cómo voy a favorecer el comercio internacional? Voy a incentivar las exportaciones y voy a limitar las importaciones. Esa es la manera en que yo quiero ver el comercio internacional. Yo quiero que el resto del mundo me compre a mí, pero yo voy a limitar mis compras al resto del mundo. Si nosotros analizamos, muchachos, la política económica, a grosso modo, en términos de comercio internacional de la administración de Donald Trump, y me refiero a Donald Trump porque es uno de los ejemplos más claros que hay, y parece que va a volver, mencionaba, muchachos, que ¿qué traía contra México, muchachos? ¿Quería o no quería tener relaciones comerciales con México o las quería limitar lo más que pudiera? Quería limitarlas. Quería limitarlas, pero ¿qué decía Estados Unidos? No, ¿México podía limitar sus compras a Estados Unidos o él nos quería seguir vendiendo más cosas? ¿Nos iban a limitar los productos norteamericanos o querían llevar más productos norteamericanos al resto del mundo, muchachos? Pues seguir vendiendo, ¿no? Pues seguir vendiendo. Eso es el mercantilismo, muchachos. Yo quiero que el resto del mundo dependa de mí, pero yo no quiero depender del resto del mundo. Es un argumento a favor del comercio internacional con un pero muy marcado, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener con el mercantilismo? Bueno, surgió en Inglaterra en el siglo XVI, al XVIII. Recuerden que las líneas de tiempo no son estrictamente rectas, muchachos. Cuando estaba el mercantilismo en Inglaterra, en Francia estaba la fisiocracia y en otros países estaban desarrollando otras aportaciones, pero nos vamos a centrar ahorita en esta, del siglo XVI al XVIII. Se centró en una economía un tanto híbrida, muchachos. Quería libre mercado, pero a la vez quería la protección del Estado.
se centró en el análisis, del Estado como un ente poderoso. Y el poderío lleva acento o no lleva acento, corríjanme, chamacos. Búsquenlo en Wikipedia, ayúdenme, no me acuerdo. Sí, en la I. ¿Sí es en la I? ¿Sí está bien? Ahí. Ahí. Sí. Sí, está bien. Si no me corrigen mis faltas de ortografía, ¿cómo les voy a dar dulces? Y el poderío radicaba en la riqueza de una nación. Ajá. Para que un Estado, ojo muchachos, el mercantilismo habla de que un Estado debe ser poderoso. Para que un Estado sea poderoso, muchachos, este tenía que tener una gran acumulación de riqueza. Ahorita se los voy a poner, pero esto se basaba, muchachos, en la idea que se llama crisoedoncia. No se preocupen, ahorita se los pongo, pero primero se los explico. ¿Qué es la crisoedoncia? La crisoedoncia, muchachos, es la idea que entre más metales preciosos tenga un país, más poderoso era este país. Ahora sí que vamos a remontarnos a nuestros cursos de historia de la primaria, porque ya sé que en la secundaria y en la prepa ya casi no les dan historia, muchachos, pero cuando a ustedes les enseñaron historia y que nos conquistaron los españoles, muchachos, de México, ¿qué fue lo principal que se llevaron? Además del penacho. Oro. Oro y plata, de todas las colonias latinoamericanas. Cuando Inglaterra llegó a lo que hoy es Estados Unidos y fundó las 13 colonias, muchachos, ¿sí vieron Pocahontas? La versión de Disney, para que no se preocupen. ¿Qué venían buscando? También oro. También venían buscando oro. ¿Por qué venían buscando oro los ingleses? Porque, muchachos, el poderío o la grandeza de una corona dependía de la cantidad de metales preciosos que estuvieran en sus, ahora sí que en sus reservas. Era la riqueza de la corona lo que hacía que eso fuera un imperio. Por eso México, muchachos, México, por eso España y Portugal, muchachos, en ese periodo de tiempo, llegó a ostentar el título de el Imperio Español. ¿Por qué era el Imperio Español? Porque tenía una gran acumulación de riqueza. ¿Vieron las películas de Piratas del Caribe? Niños. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es esa pregunta tan tonta? ¿Qué eran los piratas? A ver, ¿qué se robaban los piratas? El oro, piedras El preciosas. oro y todo lo que traían los barcos. Y ustedes ya me dijeron que sí vieron esas películas de Piratas del Caribe. Había uno de estos piratas que pasa de ser pirata a estar al servicio de la corona, a estar al servicio de la reina, o del rey creo que era, al servicio del rey. Y pasa de ser pirata a ser corsario. Los corsarios, muchachos, son piratas con permiso de la corona para ser piratas. O sea, es el permiso te estoy dando permiso de ser ratero. Esos son los corsarios. Y los piratas, pues eran igual rateros, pero estos no tenían permiso de la corona. ¿Y de dónde vienen principalmente los corsarios y los piratas? Eran de la corona inglesa, que asaltaban a los barcos de la corona española porque ellos no tenían colonias con oro. Ya ven, hasta las películas de Disney tienen un trasfondo histórico y sí tienen un porqué, no están tan
bueno, sí tienen muchos peros en la trama, pero sí podemos rescatar 2, 3 cosas. Y se los pongo en esos términos, muchachos, porque lo han visto, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Por eso les decía que el mercantilismo surge en Inglaterra. Además de que surge en Inglaterra, muchachos, es importante mencionar lo siguiente. Es en Inglaterra, muchachos, donde surge la idea o surge la economía como ciencia económica, porque en 1776 Adam Smith publica La riqueza de las naciones y ese libro, muchachos, hace que la economía sea considerada harina de otro costal. Entonces es muy importante esta escuela de pensamiento y este arco temporal, ¿sale? Entonces vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Sí, yo dijo que en Inglaterra surge la idea de qué. Que en Inglaterra, hija, se gesta como tal la idea de la ciencia económica. O sea, la economía siempre ha existido, bueno, eso es lo que decimos nosotros, pero nosotros siempre hemos dicho que la economía siempre ha existido, nada más que antes era Chile de todos los moles, era parte del derecho, de la política, de la misma filosofía. Y en 1776, Adam Smith, que es considerado el padre de la economía, publica La riqueza de las naciones. Y para nosotros, en términos de cortes de tiempo, decimos que es en ese año cuando los economistas surgimos, pero como una ciencia aparte. O sea, sí tenemos que ver con el derecho, con la política, con muchas cosas, pero somos una ciencia aparte. Por eso le decía que en Inglaterra es donde se da esta idea, ¿sí? Gracias, Miss. No, ¿de qué, chaparrita? Entonces, vamos a tener que se va a centrar en el Estado como un ente poderoso. Y para que el Estado, ahora sí tal cual, el poderío radicaba en la riqueza de la nación, es decir, se basa en la idea de la crisoedoncia. Esto es la acumulación de metales preciosos. En lo anterior, el mercantilismo planteaba 2 puntos: eliminar las alcabalas, eliminar los privilegios locales. Ya les explico cada uno de estos. Eliminar, bueno, en todos estos se planteaba eliminar, déjenme hacerlo mejor, la redacción planteaba eliminar alcabalas, privilegios locales, el régimen anárquico de pesos y medidas, así como la política de abastos. ¿En qué consiste cada uno de estos elementos, muchachos? ¿Qué es una alcabala? Una alcabala es un impuesto al comercio, ¿sale? Eso es una alcabala. ¿En qué consiste esta alcabala? Bueno, ¿o en qué consiste este impuesto? Las alcabalas, muchachos, son impuestos al comercio, pero no al comercio internacional, sino al comercio nacional, al comercio interno. Es decir, que si de la Ciudad de México llevábamos, no sé, quelites, que eso todavía se da aquí, si de la Ciudad de México llevábamos quelites a Guadalajara, aquí me van a perdonar mi pésimo conocimiento en geografía y de cuántos estados tenemos que recorrer, pero de la Ciudad de México a Guadalajara, ¿cuántos estados tenemos que cruzar, muchachos?
No tengo ni la más remota idea. De la CDMX a Guadalajara, ¿qué tenemos que cruzar? Estoy buscando en Google. Debe de saber. Todo lo dice Google. El Estado de México, Michoacán. Tlaxcala, Colima. Tlaxcala no existe. Ya sé. A ver, entonces el Estado de México, Tlaxcala, ¿qué más me dijeron? Michoacán. Michoacán, ¿qué otra cosa? Querétaro, ¿no? No tengo idea. Ay, no, entonces no, tampoco sé. Les juro que no tengo la mejor idea. A ver, distancia entre, dice mejoresrutas.com y mejoresrutas.com dice que en avión son 461 kilómetros. Aquí dice la distancia entre Guadalajara entre Guadalajara, México es de 532 kilómetros por carretera, incluyendo 488 kilómetros de autopistas. Estamos pensando en el actual. Por carretera toma 6 horas y se tiene que pasar por Tonalá, Toluca, Vistahermosa de Negrete, Ecuandureo, no sé qué es eso, esperen, me parece trabalenguas. Panindícuaro. No es Parangaracutirimícuaro, es Panindícuaro. Guaniqueo de Morales y Marabatío. No tengo ni la más remota idea de dónde están esas cosas. Lo único que me suena conocido es Tonalá y Toluca. No sé a qué. No, Miss, es que esos son pueblitos. Pero aquí estoy viendo el mapa de la República y de Guadalajara a Ciudad de México es pues Guadalajara, Michoacán, Toluca y Estado de México. Y ya llegamos, o sea, suponiendo que fuéramos como en línea recta. Regrésenmela. Regréseme a mi mapa mundi que me estaba explicando cómo íbamos, que era Guadalajara, Michoacán. Ajá, Guadalajara, Michoacán, Toluca, que bueno, Estado de México, y ya llegamos como a Ciudad de México, suponiendo que fuéramos como en línea recta. Como en línea recta. Ok, muchas gracias, Chaparrita. Fíjense cuántos estados estamos cruzando. Desde la misma Ciudad de México, desde la misma ciudad de Guadalajara, son 5. ¿Por qué les estoy preguntando esto y qué tiene que ver con lo de las alcabalas? Pues muchachos, si yo iba a transitar de la Ciudad de México al Estado de México, yo tenía que pagar impuestos. Los impuestos que me impusiera el Estado de México. Del Estado de México a Michoacán, pues los impuestos que Michoacán, ojo, no iban a ser los mismos que del Estado de México. ¿Y qué otro me dijo? Toluca, Michoacán, algo así, ¿no? Y cada uno de los estados que yo iba transitando, muchachos, yo tenía que pagar los impuestos respectivos al comercio por cada uno de los estados. Y estos no eran homogéneos. Muchachos, pregunta. Si ustedes querían mover sus mercancías de la Ciudad de México a Guadalajara y les digo, tienen que pagar impuestos en cada estado que van a transitar, ¿ustedes tendrían el incentivo de mover sus mercancías? No. No. Entonces, muchachos, para el mercantilismo las alcabalas quítalas, porque entorpecen el comercio, evitan la movilidad de mercancías y sobre todo el abastecimiento interno. 1. ¿Qué son los privilegios locales? Los privilegios locales, muchachos, precisamente tienen que ver con las alcabalas. Voy a proteger, así como protegemos al comercio nacional del comercio internacional, pues lo mismo lo íbamos a hacer con los pequeños mercados locales. Si también en Guadalajara se dan los quelites, ¿a qué producto le vamos a dar la preferencia, muchachos? ¿A los quelites que se dan en Guadalajara o a los que se dan en la Ciudad de México? A los de la Ciudad de México.
Si somos de la Ciudad de México, pues le vamos a dar preferencia a los de la Ciudad de México, pero si vivimos en Guadalajara, ¿a cuáles van a tener mayor preferencia? ¿O cuáles vamos a buscar que tengan preferencia en los consumidores? Los de Guadalajara. Los de Guadalajara. Esos son privilegios locales, muchachos. Poder cobrar impuestos, poder restringir la movilidad de las mercancías, ese es un privilegio local. Además de garantizar primero el autoabasto. Primero comemos nosotros y si sobra, lo sacamos. ¿Sale? A todos los sobrantes a lo que le vamos a dar salida. Si no sobra, ni modo. ¿Qué sigue, muchachos? Es más, primero también para abastecernos, es más, importamos. El tercero que dice el régimen anárquico de pesos y medidas, muchachos, vuelvo a hacer hincapié, contextualicen. Estamos hablando del siglo XVI al XVIII. Y en ese periodo de tiempo, muchachos, todavía no existían los sistemas de pesos y medidas como hoy los conocemos. Hoy sabemos que si yo me voy a China, ¿cuánto pesa un kilogramo, muchachos? ¿Cuánto es un kilogramo? ¿O a cuánto equivale un kilogramo? ¿En gramos? En gramos. 1000. 1000 gramos. Y si yo me voy a China y pido un kilogramo, ¿cuántos gramos me tienen que dar? 1000. 1000. Y si bueno, ya sé que en Inglaterra y en Estados Unidos no los conocen, pero no es cierto, Reino Unido ya también adoptó este sistema, el métrico decimal. Si yo me voy a Reino Unido y pido un kilogramo, ¿cuánto me tienen que dar en gramos? 1000 gramos. 1000 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita no tenemos ningún problema con eso. En este periodo de tiempo, muchachos, sí teníamos un pequeño gran problema. Las medidas eran muy subjetivas. Por eso de ahí vienen ciertas medidas, muchachos, que todavía se escuchan como un pie, una pulgada, una vara. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Es más, de ahí viene el dicho de con la vara que midas serás medido. La vara que yo tenía era diferente a la vara que tenía Daniela, o a la vara que tenía Alexandra, o a la vara que tenía David. O sea, yo tenía un montón de varas y todas eran diferentes. Y todos teníamos diferentes unidades de medida. Mi kilo a lo mejor sí pesaba 1000 gramos, pero el kilo que tenía David pesaba 800. Y así me voy, muchachos. No teníamos una homogeneidad, perdón, se movió esto. No teníamos una homogeneidad de pesos y medidas. El mercantilismo proponía que se tenía que eliminar ese régimen anárquico, que tenía que haber homogeneidad en pesos y medidas. Solamente como dato cultural, muchachos, en este periodo de tiempo llegué, ahora sí que buscando precisamente esto, me salió un dato que decía que en aquel entonces en Alemania existían 532 unidades de pesos y medidas. 532 unidades, muchachos, para poder pesar y para poder medir. Imagínense el broncón que era eso. No había homogeneidad. ¿Y qué es la política de abastos, muchachos? La política de abastos, como su nombre lo dice, es abastecer. El mercantilismo está en contra de esta política de abastos. ¿Por qué? Al hablar de abastecimiento, muchachos, se dice que primero yo tengo que garantizar que la población de mi localidad tenga todos los bienes, todo lo necesario. Y si es necesario, voy a prohibir las exportaciones y voy a favorecer las importaciones para que mi localidad tenga todos los bienes que necesita. Entonces, ¿en qué consiste la política de abastos, muchachos? La política de abastos busca beneficiar al consumidor al prohibir, perdón, aquí se me fue una U, al prohibir las exportaciones, favorecer las importaciones.
Por decir, vamos a pensarlo aquí, muchachos, en México. Es más, ni siquiera en México. Vámonos a la extinta Unión Soviética, cuando todavía estaba Stalin. Ya sé que no les tocó, ya sé que ni la pelan, pero esto es importante. Ustedes ahorita están conscientes que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Históricamente los dos se han hecho de cosas, pero uno de los grandes ataques en contra del pueblo ucraniano por parte de Rusia, ni siquiera fue por parte de un ruso, fue de un georgiano que era Stalin. Lo que hizo fue, muchachos, es sacar todos los granos básicos de Ucrania y darlos a la exportación. Y por eso Ucrania pasó por una hambruna bastante fea y mucha gente se murió. Eso, muchachos, es estar en contra de una política de abastos. A mí no me importa si mi población lo puede o no lo puede comprar. Es más, no me importa si lo necesitan. Si me lo demanda el mercado internacional, mejor yo le voy a dar salida al mercado internacional antes que abastecer al mercado nacional. Ese es un claro ejemplo, muchachos, de estar en contra de una política de abastos. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo sí, Miss. Dígame, hija. Entendí lo que nos había, los ejemplos que nos puso con valor agregado. Sí los entendí. Pero entonces, ¿cuál sería la definición de un valor agregado? ¿Qué es como tal, hija, la definición de valor agregado? Es el valor añadido, valga la redundancia, con otras palabras, es el valor añadido a un objeto, o a una mercancía. ¿Qué es el valor agregado? Por decir, ¿qué le agregas tú al proceso de transformación de chocolate? Se lo voy a poner así. Tú tienes la semilla de cacao. Tú vendes la semilla de cacao y ahí se quedó. ¿Cuándo le agregas valor a esa semilla de cacao? Cuando la transformas. ¿Y qué crees? Ya no es la semilla. Ya la moliste, ya le echaste azúcar, ya le echaste leche y hiciste una barra de chocolate. Es lo mismo, la barra de chocolate a la semilla de cacao que tenías en un principio. No. No, ese es el valor agregado, chaparrita. Uno de los ejemplos más prácticos y que nos enfrentamos con él todos los días es el caso de México. México, muchachos, ¿vende gasolinas o vende petróleo crudo? ¿Qué exportamos? ¿Combustibles derivados del petróleo o exportamos barriles de petróleo crudo? Petróleo. Vendemos, exportamos, muchachos, barriles de petróleo crudo. ¿Les agregamos valor? No. Lo único que hacemos, tal cual, bueno, de una manera muy escueta y bastante tonta, pero así como lo explicó nuestro presidente, hacemos un hoyo, sacamos el petróleo y lo vendemos. Yo sé que no es esto así, pero sacamos petróleo y eso es lo que vendemos, muchachos. No lo refinamos, no generamos gasolina. Es lo mismo petróleo crudo a comprar gasolina, muchachos. No, profe. No. Ya le agregamos un valor. ¿Por qué? Porque me vendiste un barril de petróleo crudo, el cual yo le tuve que quitar los minerales porque venía sucio. Lo tuve que refinar, lo tuve que pasar por un proceso de petroquímica y entonces ya no es petróleo crudo, ahora es gasolina, es diésel, es turbocina. Por lo tanto, ya le agregué valor. Ahora sí queda más claro, chaparrita, ¿qué es el valor agregado? Entonces, como por ejemplo, el precio nuevo que se le da al producto ya transformado, ¿no? Exacto, sí, hija, es correcto. Profesora. Mande. Y cuando es sobre un servicio, bueno, yo leí por ahí, no recuerdo en dónde, que si tú das un servicio y a lo mejor quieres que el servicio lo compre ya no gente como promedio, sino gente como pues de una clase diferente, a lo mejor clase alta,
le pones un valor agregado mayor. ¿En qué se basan para poner ese valor agregado en ese servicio? Vamos a discriminarlo. Ahora sí que tal cual, hija, se utiliza la palabra discriminación. Les voy a ofrecer un viaje a Cancún. Es un servicio, pero voy a tener 2 paquetes. El paquete económico o el básico y el paquete plus. Y mi paquete básico te dice, mira, te voy a dar los aviones y te voy a dar el alojamiento. Ya. Te voy a mandar en un avión en clase turista, te voy a mandar a un hotel de medio pelo, no te voy a mandar a uno de esos todos feos, pero tampoco te voy a mandar a un 5 estrellas. Te voy a ofrecer el buffet de desayuno donde te voy a dar tu bonita caja de cereal y leche para que digas que desayunaste y hasta allí, ¿no? Ese es el primer paquete que yo te estoy ofreciendo. Cuando le agrego un plus a mi servicio, ¿sabes qué? Yo te voy a atender personalmente. Yo te voy a ayudar a escoger hotel. ¿Qué tipo de hotel quieres? ¿Quieres un hotel de 5 estrellas, de no sé cuántas estrellas haya? ¿Lo quieres cerca de la playa? ¿Quieres volar en primera clase o en clase turista? ¿Quieres que te ofrezca qué tipo de buffet quieres? ¿Estás de acuerdo que te estoy ofreciendo el mismo servicio, pero con un plus? Sí. A eso se refiere agregarle valor a los servicios. Y lo estoy discriminando. Ojo, yo como proveedor de servicios no te voy a discriminar, no voy a decir a ti porque te veo chaparrito y moreno no te lo vendo y a ti porque te veo alto y güero te vendo ¿no? No es ese proceso de discriminación. Esta discriminación, muchachos, la hace el propio consumidor. Si me dicen a mí, muchachos, pues probablemente yo diga, no, pues sí está muy padre el paquete plus, pero yo solita voy a decir, no me alcanza, entonces yo solita voy a escoger el paquete más económico. Una persona con mejores ingresos económicos diga, pues sí, qué padre está el paquete plus, el paquete básico, pero sin ningún problema puedo pagar el paquete plus. Y eso se llama discriminación de mercado. ¿Sale? Gracias, Miss. No, ¿de qué? Para servirle, chaparrita. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle en los contras o lo que buscaba eliminar, en lo que estaba en contra del mercantilismo, muchachos. Y la clase que viene, vamos a ver qué defendía el mercantilismo y cuáles son las principales aportaciones del mercantilismo. ¿Sale? Déjenme, les paso lista, muchachos. Y antes de terminar, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Todo bien o todo mal? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Aquí no vi quién me escribió, perdónenme, muchachos, es que por alguna extraña razón ya no me llegan las notificaciones. Era yo, Miss, pero ya estoy aquí. Perdón, Sofía, una disculpa, es que esto está... Antes me sonaba, ahora sí, literalmente sonaba mi celular y me decía que me estaban escribiendo en el chat y por algún motivo